Ojalá nunca te hubiera conocido, dijo mi marido con odio. Pero mi riqueza lo hizo. Lucía tenía la vida que cualquiera soñaría, una mansión de lujo, viajes a lugares exóticos y un esposo millonario que todos envidiaban. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía un silencio que dolía más que cualquier grito. Una fiesta de gala, una sonrisa falsa y una frase al oído que la dejó temblando. Cuando todo parece brillar, es cuando más sombras se esconden. Una mujer invisible para el mundo. Un hombre que solo vivía de apariencias. Y un secreto tan profundo que, cuando salga a la luz, nada volverá a ser igual. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que nadie imaginaba. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Lucía no era una mujer común. Desde sus veintitantos había comprendido que el mundo pertenecía a quienes se atrevían a tomar riesgos, y ella nunca tuvo miedo de apostar. Lo que pocos sabían era que el patrimonio millonario que hoy lucía Javier ante la sociedad era, en gran parte, obra de sus ideas, sus noches en vela y su obsesión por no fallar. Sin embargo, el éxito, cuando no se comparte con gratitud, puede volverse una daga silenciosa. Esa noche, mientras se ajustaba el vestido de alta gama frente al espejo de mármol blanco, Lucía sintió que algo estaba cambiando. Javier ya no la miraba como su compañera de batallas, sino como una pieza más del mobiliario de lujo que adornaba sus fiestas. El evento se celebraba en el salón de un hotel 5 estrellas que ellos mismos habían ayudado a levantar desde cero. Cada rincón desprendía una sensación de opulencia. Lámparas de cristal, centros de mesa con orquídeas exóticas, música en vivo y camareros sirviendo champán francés como si fuera un ritual. Lucía entró con paso firme, sintiendo el peso de las miradas curiosas, aunque no eran para ella. Javier estaba en el centro de la atención, rodeado de socios de inversiones internacionales, hablando con un tono tan seguro que parecía olvidarse de quien había estado a su lado en los momentos más difíciles. Entre los invitados, una figura destacó inmediatamente, Valeria. Con un vestido rojo intenso y una sonrisa cargada de provocación, se movía a su alrededor como una sombra peligrosa. Lucía la conocía de vista. Era de esas mujeres que saben leer el poder y acercarse a él como si fuera un imán. Lo que Lucía no esperaba era ver cómo Javier, delante de todos, no solo la elogiaba, sino que le atribuía parte del éxito que, en realidad, era fruto del trabajo de ambos. Valeria, si no fuera por tu visión aquella noche, nunca me habría atrevido a invertir en la Costa del Sol, dijo Javier, levantando su copa. El mundo pareció detenerse para Lucía. ¡Qué visión! Ella había sido la mente detrás de cada movimiento. Lucía sintió el pecho oprimido, pero no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. Sonríe. No les des el gusto de verte débil, se repitió mentalmente. Sin embargo, cada palabra de Javier era como una bofetada silenciosa. Él hablaba de su imperio de lujo, de los resorts de alta gama, de los contratos millonarios, pero nunca mencionó su nombre. Era como si Lucía hubiera sido borrada de la historia oficial del éxito. Decidió alejarse del círculo de atención y buscar un momento para respirar. Caminó hacia el bar, donde un camarero de traje impecable le ofreció un cóctel. Gracias, dijo con una voz suave, aunque por dentro ardía de rabia. Observó a Javier y Valeria reír juntos, como si compartieran un secreto que el resto ignoraba. Fue entonces cuando una idea comenzó a germinar en su mente. Algo estaba muy mal, y no podía quedarse de brazos cruzados. Al regresar a la mesa principal, Javier ni siquiera notó su presencia. Seguía hablando de sus próximos proyectos de expansión, mencionando cifras astronómicas y estrategias de inversiones que, en realidad, Lucía había diseñado semanas atrás. La impotencia se mezclaba con un dolor sordo. No solo era su silencio, era la forma en que Javier la miraba, como si fuera un adorno prescindible. Cuando la gala llegó a su fin, Javier se acercó a ella con una sonrisa ensayada para las cámaras, pero en cuanto quedaron solos, sus palabras fueron un puñal envenenado. Ojalá nunca te hubiera conocido, susurró con desprecio. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo que el corazón le caía al suelo. No lloró. No iba a permitir que la viera rota. De regreso a la mansión, el silencio en el coche era asfixiante. Lucía miraba por la ventanilla, viendo cómo la ciudad brillaba con sus luces de neón, recordando las noches en las que había trabajado sin descanso para que ambos tuvieran esa vida de lujo. ¿Cómo había terminado así? ¿Cómo el hombre que ella amaba podía tratarla con tanto odio? Al entrar en la casa, recorrió los pasillos de mármol, los cuadros costosos
las esculturas de alta gama, y sintió que cada objeto le recordaba lo mucho que había dado por esa relación. Pero algo en su interior despertó. No sería una víctima. Si Javier creía que podía borrarla de la historia, estaba muy equivocado. Frente al espejo de su vestidor, con los ojos aún húmedos, Lucía se hizo una promesa. Nadie volverá a hacerme sentir invisible. Ni siquiera tú, Javier. Y esa promesa sería el inicio de una transformación que él no vería venir. Lucía no durmió esa noche. El silencio de la mansión, un silencio tan frío y asfixiante, pesaba como nunca antes. Aquella casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía una jaula dorada. Caminaba descalza por los pasillos de mármol blanco, y cada paso que daba resonaba como un eco del vacío en el que se encontraba. Llevaba una bata de seda color marfil, de esas que alguna vez Javier le regaló cuando todavía parecía admirarla. Ahora esa prenda, ligera y delicada, le resultaba un recordatorio cruel de lo que había perdido. Su mente se llenaba de escenas pasadas, las risas compartidas en los primeros años, las noches sin dormir calculando estrategias de negocio, los viajes para cerrar acuerdos en hoteles de lujo. ¿Para qué? ¿Para terminar siendo una extraña en su propia historia? Apoyó las manos en la barandilla de la escalera principal y observó el gran vestíbulo, decorado con lámparas de cristal y cuadros de arte contemporáneo que ella había elegido con tanto cuidado. Todo allí le recordaba a su esfuerzo. Había invertido su vida entera en aquel hombre, su tiempo, su inteligencia, incluso la herencia que su familia había construido durante generaciones. Cada piedra de la cadena de hoteles de alta gama que ahora llevaba el apellido de Javier tenía algo de ella, de sus ideas, de sus noches de trabajo incansable. Sin embargo, allí estaba, sola, traicionada, mientras él posiblemente dormía en un yate de lujo con Valeria. Con el amanecer, la mansión se llenó de una luz tenue que no traía paz, sino un sentimiento de urgencia. Lucía bajó a la cocina, se sirvió un café en una taza de porcelana inglesa con bordes dorados y miró su móvil. El zumbido de las notificaciones era constante, implacable. Cada alerta traía consigo fotografías nuevas. Javier y Valeria en cenas privadas, sonriendo en eventos exclusivos, ocupando el espacio que alguna vez fue suyo. En las redes sociales, Valeria era celebrada como la nueva musa de los negocios, mientras Lucía, la verdadera arquitecta de todo, era ignorada. Con el café aún caliente entre las manos, Lucía tomó una decisión. No pasaría un día más siendo invisible. Se puso un abrigo largo de lana italiana, se subió a su Maserati negro y comenzó a conducir por las avenidas de Madrid. Las calles iluminadas por el sol de la mañana contrastaban con la tormenta que llevaba dentro. Mientras el motor del coche rugía, los recuerdos regresaban como cuchillas. El orgullo de ver crecer su primera inversión, la ilusión de compartir sueños con Javier, la sensación de invencibilidad cuando inauguraron juntos su primer hotel. Ahora todo eso parecía una mentira cuidadosamente construida. Al volver a la mansión, la encontró extrañamente desordenada. Una de las empleadas de confianza, Carmen, estaba ordenando el vestidor. Lucía se detuvo al ver una caja sobre la mesa, un estuche de terciopelo negro que no recordaba haber comprado. Lo abrió con curiosidad y su corazón dio un vuelco. Dentro había un collar de diamantes de un brillo impecable. Su sorpresa se convirtió en furia al leer la tarjeta. Para Valeria, la única que entiende mi visión. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Lucía, conteniendo la rabia con un tono frío. Señora, yo solo recibí el paquete de la joyería. El señor Javier lo encargó hace unas semanas, respondió Carmen, bajando la mirada. Lucía apretó el collar con tanta fuerza que sintió el metal cortar su piel. Ese objeto, tan perfecto y caro, era ahora un símbolo de la traición más dolorosa. Esa misma noche, decidida a no quedarse de brazos cruzados, Lucía fue al despacho privado de Javier. Encendió su ordenador, sabiendo que estaba cruzando una línea, pero también sabiendo que era necesario. Entre correos, facturas y contratos encontró pruebas irrefutables. Reservas en resorts de lujo donde el nombre de Valeria aparecía como acompañante oficial, gastos desorbitados pagados con las ganancias de la empresa que ella había levantado. La traición ya no era solo emocional, era financiera, era personal. Mirándose al espejo del despacho, con los ojos vidriosos y el collar de Valeria en la mano, se dijo en voz baja: «No me conoces, Javier. No sabes de lo que soy capaz». 2 días después, una llamada de Tomás, su amigo de toda la vida, encendió otra chispa de furia.
¿Por qué no fuiste a la gala de Marbella?, preguntó él, confundido. ¿Qué gala?, respondió Lucía, helada. La del nuevo resort. Javier estuvo allí con Valeria. Fue una fiesta privada con los principales inversores. Era la humillación definitiva. No solo la había reemplazado, sino que lo hacía públicamente, en un espacio que ella misma había diseñado, en un hotel donde cada detalle llevaba su toque personal. Las lágrimas de Lucía ya no eran de tristeza, sino de rabia. Cada lágrima se transformó en acero, en una determinación implacable. Aquella noche, Lucía no durmió. Sentada en su escritorio, con el collar de Valeria sobre la mesa, abrió un cuaderno negro. No era una carta de despedida, era un plan. Cada página era un paso calculado, una estrategia fría y precisa para recuperar su poder, para demostrarle a Javier que había despertado a la mujer que él nunca quiso conocer. Una estratega herida, pero indestructible. Lucía llegó a la oficina central de la empresa con el rostro perfectamente maquillado, pero con la mente en guerra. Cada rincón de ese edificio, desde los cuadros de colecciones privadas hasta los escritorios de madera de caoba, le recordaba las horas interminables de esfuerzo invertidas para construir aquel imperio millonario. Sin embargo, esa mañana sintió algo distinto. Era como si caminara por un terreno enemigo. Los empleados, acostumbrados a verla como la mujer elegante que acompañaba al jefe, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima, como si supieran algo que ella aún desconocía. La reunión con los inversionistas internacionales fue convocada en la sala de juntas más grande del piso 30, un espacio donde cada detalle gritaba lujo. Una mesa de cristal negro que parecía infinita, lámparas italianas colgando del techo, y una vista panorámica de Madrid que hacía sentir a cualquiera que estaba en el centro del poder. Lucía entró con paso firme, llevando una carpeta con nuevas propuestas de expansión para los resorts de alta gama. Lo que no esperaba era encontrar a Valeria, sentada a la derecha de Javier, con una sonrisa que parecía un desafío. «Queridos socios», comenzó Javier con voz autoritaria, «hoy quiero hablar de nuestras próximas inversiones en el Caribe». Lucía intentó intervenir para explicar su visión estratégica, pero apenas abrió la boca, él la interrumpió con una risa seca. «Déjanos los números a los que saben, Lucía», dijo con desprecio, provocando algunas miradas incómodas entre los inversionistas. El corazón de Lucía latía tan fuerte que parecía querer salir de su pecho, pero mantuvo la calma. Sabía que perder el control sería darle a Javier lo que él quería. Valeria, con su tono cargado de falsa amabilidad, añadió: «No es por nada, pero Javier tiene una intuición increíble para estos negocios. Nadie entiende el mercado de lujo como él». Lucía apretó los labios para no responder. No podía creer que aquella mujer, que no había movido un dedo para construir el patrimonio que ahora presumía Javier, tuviera la osadía de hablar de mercados y estrategias como si entendiera algo. La reunión se volvió una exhibición del ego de Javier. Mientras los socios internacionales aplaudían cada una de sus ideas, Lucía sentía que la borraban de su propia historia. Pero lo peor estaba por llegar. Al finalizar, Javier anunció que estaba considerando reestructurar el equipo directivo, lo que implicaba que ella quedaría fuera de las decisiones importantes. Era un golpe bajo, el inicio de su plan para sacarla de la empresa. Horas más tarde, cuando la sala quedó vacía, Lucía se quedó sola revisando algunos documentos. Lo que encontró la dejó helada. Una carpeta con movimientos sospechosos de acciones, transferencias que no reconocía y contratos firmados por Javier a espaldas de ella. Al leer los detalles, comprendió su verdadero objetivo. Quería quedarse con el control absoluto, expulsándola de todo aquello por lo que habían luchado juntos. «Así que este es tu juego», murmuró Lucía, con una mezcla de ira y desilusión. «¿Crees que me voy a quedar mirando?». Al salir de la sala de juntas, encontró a Valeria esperándola en el pasillo. «¿Todo bien, querida?», preguntó con una sonrisa venenosa. «Tienes que admitir que Javier es un hombre con visión». Lucía se detuvo frente a ella, clavando sus ojos oscuros con una intensidad que hizo que Valeria perdiera por un segundo su falsa seguridad. «Disfruta mientras puedas», le respondió con frialdad. «Los imperios construidos sobre mentiras se derrumban rápido». Al llegar a su coche de alta gama, Lucía sabía que algo debía cambiar. Esa humillación pública sería la última. Lo que había descubierto no solo era una traición personal, era una guerra declarada contra todo lo que ella representaba. Y si Javier pensaba que podía vencerla, pronto conocería a la Lucía que ya no era una esposa sumisa, sino una estratega capaz de hundir a cualquiera que la subestimara.
La noche se había apoderado de Madrid con una fuerza casi magnética. Las luces de neón iluminaban las avenidas principales, reflejándose en los coches de alta gama que surcaban la ciudad como flechas plateadas. Desde la terraza del hotel más exclusivo de la capital, Lucía contemplaba el horizonte con una mezcla de ira y determinación. El aire frío acariciaba su rostro, pero no era el viento lo que la hacía estremecer, sino el cúmulo de emociones que la consumían. ¿Cuándo dejó Javier de verme como su socia, como la mujer que construyó todo esto a su lado? Pensaba mientras sostenía una copa de champán, cuyo sabor no podía disfrutar porque la rabia le quemaba la garganta. Se sentó en una silla de diseño minimalista, rodeada de un lujo que, aunque visible, se sentía ajeno. Las lámparas de cristal flotaban sobre su cabeza como pequeños soles, y los arreglos florales traídos de Holanda impregnaban el ambiente de un aroma delicado. El piano del lobby dejaba escapar notas suaves de jazz que parecían contar una historia melancólica. Lucía miró a su alrededor y sintió una punzada en el pecho. Todo ese mundo millonario, construido con años de esfuerzo, se sentía como un trofeo robado. «No, esto también es mío», murmuró con los dientes apretados. Y en ese instante, supo que jamás se rendiría. Los recuerdos comenzaron a invadirla como escenas de una película cruel. Las madrugadas revisando balances, los contratos cerrados a base de negociaciones interminables, los viajes de negocios donde ella gestionaba cada detalle mientras Javier se llevaba todo el crédito. Había soportado estar en las sombras, convencida de que el éxito de ambos valía más que la gloria individual. Pero ahora lo entendía. Su silencio solo había servido para borrarla. Y Javier, cegado por su ego, no dudaría en eliminarla del mapa si eso significaba seguir siendo el rey de las inversiones. Con un suspiro cargado de rabia, Lucía apretó el móvil entre sus manos y llamó a Tomás, su amigo y antiguo colaborador. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó él, percibiendo el peso en su voz. «No, Tomás. No estoy bien», respondió ella con un tono firme, casi helado. «Javier quiere destruirme y no voy a permitirlo». «¿Qué piensas hacer?», preguntó él, inquieto. «Voy a recuperar todo lo que es mío. Y cuando lo haga, él sabrá lo que significa perder». El plan aún no estaba claro, pero la semilla de la venganza ya había germinado. Esa noche, Lucía decidió revisar las acciones y participaciones que aún poseía en la empresa. Sabía que, como en las grandes partidas de ajedrez, la paciencia y la estrategia eran las claves para ganar. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Javier y Valeria cenaban en uno de los restaurantes más caros, rodeados de una ostentación que rozaba el ridículo. Valeria, con un vestido rojo diseñado por una casa de moda de alta gama, se reía con descaro. Creía tener el control, convencida de que pronto ocuparía el lugar que alguna vez fue de Lucía. Javier, confiado, repetía como un mantra: «Esa mujer no representa una amenaza. No sabe con quién está jugando». Lucía, en su mansión, encendió las luces de su despacho privado y comenzó a revisar cada carpeta de documentos antiguos. El olor a cuero del mobiliario se mezclaba con el aroma de las velas encendidas. Al abrir una caja fuerte, encontró transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales y contratos con cláusulas dudosas. Si esa información salía a la luz, la reputación de Javier se desplomaría. Lucía esbozó una sonrisa fría. «Si creías que ibas a ganarme, Javier, te equivocas». Un timbre inesperado interrumpió sus pensamientos. Era tarde, pero Lucía no se sorprendió demasiado. Al abrir la puerta, encontró a Valeria, vestida como si acabara de salir de una alfombra roja, con una sonrisa venenosa en los labios. «Solo vine a verte, querida», dijo con falsa dulzura. «Quiero que sepas que, tarde o temprano, estaré en tu lugar». Lucía la miró con una calma peligrosa, sin perder la compostura. «¿No tienes nada que decir?», insistió Valeria, buscando provocar una reacción. «Sí», contestó Lucía con una media sonrisa, tan afilada como una daga. «No subestimes a una mujer que lo ha perdido todo, porque ya no tiene miedo de nada». Valeria sintió un escalofrío y, sin más palabras, se dio la vuelta. Cuando la puerta se cerró, Lucía subió a la terraza de su mansión. Desde allí, contempló las luces de la ciudad como si fueran testigos silenciosos de la guerra que estaba por comenzar. Sabía que el lujo y el poder, que habían sido armas de Javier, ahora serían suyas. ¿Y tú? Si la persona que amaste te humillara delante de todos, ¿serías capaz de planear una venganza fría y calculada,
¿O preferirías dar la espalda y empezar de cero? Lucía se levantó al amanecer, con la mente afilada como una navaja. Aquella noche, después de la visita de Valeria, había decidido que su silencio sería su mayor arma. Nadie sabía que aún conservaba un porcentaje importante de acciones en la empresa, suficientes para generar movimientos sin que Javier lo notara. Mientras bebía un café en la terraza de su mansión, con el cielo pintado de tonos rosados, elaboró su primer paso: vender discretamente parte de sus participaciones y convertir ese dinero en un capital que le permitiría crear algo nuevo, algo solo suyo. Llamó a un corredor de confianza, uno de los pocos que le debía lealtad. «Quiero mover el 15% de mis acciones en la compañía», ordenó Lucía, con un tono sereno pero firme. «Nadie debe enterarse, y necesito la transferencia en menos de 72 horas. ¿Está segura, señora?», preguntó el hombre, sorprendido. «Es una operación delicada». «Más segura que nunca», respondió, mirando su reflejo en la ventana. «Este es solo el inicio». Al mismo tiempo, Javier estaba convencido de que Lucía se estaba desmoronando. La veía como una mujer vencida, incapaz de sobrevivir sin él. No sospechaba que cada gesto de debilidad que ella mostraba era parte de una estrategia cuidadosamente planeada. En público, Lucía mantenía una sonrisa educada, como si aceptara su derrota. En privado, cada noche dibujaba un mapa de movimientos financieros para recuperar el control de su vida. Durante una de sus visitas a uno de los resorts que ella misma había diseñado, en Marbella, conoció a Alejandro. Él era un inversor millonario, joven pero con una mirada que transmitía experiencia. Vestía con una elegancia que no necesitaba ostentación, un traje hecho a medida, un reloj suizo de alta gama y una confianza natural que desarmaba. «¿Es usted Lucía?», preguntó él, al verla recorrer el vestíbulo del hotel. «Sí, soy yo», respondió con una leve sonrisa. «Nos conocemos, solo de nombre. Es un honor conocer a la mujer que, según dicen, es la verdadera mente detrás del imperio de Javier». Lucía lo observó con cautela. Estaba acostumbrada a hombres que la subestimaban o que veían en ella una figura decorativa. Alejandro, en cambio, parecía admirar su inteligencia más que su belleza. Aceptó su invitación a tomar un café en el salón principal del resort, rodeados de mármol, ventanales infinitos y una vista al mar que parecía una postal viva. «Si me permite decirlo», comentó Alejandro mientras revolvía su café, «usted tiene algo que no se compra con dinero: visión». Lucía arqueó una ceja. «¿Y por qué me lo dice?». «Porque yo sé lo que es construir algo desde cero. Sé lo que cuesta ser invisible para los demás mientras tu trabajo sostiene imperios». Esas palabras la desarmaron por un instante. No estaba acostumbrada a que alguien entendiera lo que llevaba por dentro. Quizá por eso aceptó continuar la conversación. Alejandro le propuso una idea audaz: asociarse para abrir un hotel boutique de lujo en la zona más exclusiva de Marbella. No sería un proyecto cualquiera. Él quería algo icónico, algo que redefiniera el concepto de alta gama en España. Lucía dudó. Parte de ella quería decir que sí, pero otra parte temía que Alejandro tuviera motivos ocultos. Había aprendido, con dolor, que el mundo de las inversiones millonarias no era para ingenuos. «¿Qué ganaría usted con esto?», preguntó, con los ojos fijos en él. Alejandro sonrió. «Gano la oportunidad de trabajar con alguien que sabe lo que hace. Y si de paso logramos algo que deje a Javier mirando desde abajo, será un placer añadido». Aquella noche, de regreso en su mansión, Lucía repasó cada palabra de Alejandro. Sabía que debía avanzar con cuidado. Sin embargo, la idea de crear algo propio, algo que demostrara su talento sin la sombra de Javier, encendía una chispa de ilusión. Mientras tanto, Javier seguía pavoneándose en redes sociales con Valeria, mostrando cenas en restaurantes de lujo, viajes en aviones privados y joyas carísimas. Para todos, era un hombre en la cima. Pero lo que él no sabía es que Lucía ya había dado su primer golpe silencioso. Lucía sabía que cada movimiento debía ser calculado. No se trataba solo de negocios, sino de enviar un mensaje claro. Ya no era la mujer que Javier podía humillar sin consecuencias. Cuando aceptó la invitación de Alejandro para asistir a una cena de gala en un yate de lujo, lo hizo con una determinación silenciosa. El evento, organizado por una firma de inversiones internacionales, reunía a la élite financiera de España y Europa. Aquella noche, Lucía sería vista, admirada y, sobre todo, respetada. Su entrada fue impecable. Vestía un diseño de alta gama en color esmeralda, ceñido en la cintura,
con un escote elegante y joyas discretas pero exquisitas. Los flashes de las cámaras parecieron buscarla a ella, no a Alejandro, lo que provocó que varias miradas de los invitados se giraran al unísono. «Pareces una reina», le susurró Alejandro mientras le ofrecía el brazo. «No lo soy», respondió Lucía con una sonrisa enigmática, «pero esta noche me lo creeré». En ese mismo momento, Javier y Valeria aparecieron en la cubierta del yate. Él, con un traje impecable y una sonrisa cargada de falsa superioridad. Ella, con un vestido rojo que parecía diseñado para provocar. Cuando Javier vio a Lucía del brazo de Alejandro, su rostro cambió por completo. No estaba acostumbrado a que alguien le robara protagonismo, mucho menos su esposa, a quien creía controlada y derrotada. Durante la cena, los comentarios comenzaron a circular entre los invitados. ¿Quién es el hombre que acompaña a Lucía? ¿Será un nuevo socio? Se ven espectaculares juntos. Cada palabra llegaba como cuchillos a los oídos de Javier, que trataba de disimular bebiendo más de lo habitual. ¿Te sorprende verla así?, susurró Valeria, con una sonrisa venenosa. «Cállate», respondió Javier con un tono tan frío que heló el ambiente. Alejandro, por su parte, se mostraba tranquilo, disfrutando de la velada con una elegancia que hacía destacar aún más a Lucía. «¿Te importa que bailemos?», preguntó él, ofreciéndole la mano. «Claro que no», dijo ella, con una seguridad que parecía nueva. Mientras bailaban bajo el cielo estrellado, Lucía sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de ser valorada. Alejandro no hablaba de ella como la esposa de, sino como una mujer con visión, con fuerza y con una mente brillante para los negocios. En medio de la música, él le susurró: «Quiero que hagamos realidad el proyecto del hotel en Marbella. Tu nombre brillará más que nunca, Lucía». Los flashes de las cámaras captaron aquel momento, inmortalizando la complicidad entre ambos. Javier, observando desde la mesa, apretaba el vaso de whisky hasta casi romperlo. No soportaba verla brillar sin él. «¿Sabes qué pienso?», dijo Javier en voz baja, mirando a Valeria. «Que Lucía siempre fue una interesada. Se casó conmigo por mi dinero, nada más». Cuando la velada terminó, Javier, visiblemente alterado por el alcohol, interceptó a Lucía en la pasarela de salida. «¿Qué crees que estás haciendo?», le espetó, con la mirada llena de ira. «Vivir», respondió ella, sin inmutarse. «Algo que parece que olvidaste enseñarme». «Eres una hipócrita», gritó él, olvidando que había fotógrafos cerca. «Siempre fuiste una interesada». Lucía lo miró a los ojos, sin bajar la mirada. «Si alguna vez pensé que eras un hombre digno, Javier, hoy me doy cuenta de que solo eres un niño jugando con dinero». Aquella escena fue captada por las cámaras. Al día siguiente, circulaban los titulares de los periódicos digitales. Las imágenes de Lucía y Alejandro bailando bajo las estrellas, junto con los gritos de Javier, eran el tema de conversación en el mundo empresarial. Lucía había logrado algo sin buscarlo directamente. Javier quedaba expuesto como un hombre celoso y fuera de control, mientras ella emergía como una figura poderosa y enigmática. La mañana siguiente al escándalo del yate, Javier amaneció con una resaca que no solo era física. Las portadas de las revistas digitales y los periódicos lo ridiculizaban. Lucía deslumbra en la gala del año. El magnate millonario pierde el control frente a su exmujer, Alejandro y Lucía, la nueva dupla de inversiones de alta gama en Marbella. Cada titular era una estocada en su orgullo. Mientras tanto, Lucía, en silencio, hojeaba aquellas noticias con una sonrisa contenida. Aunque disfrutaba del cambio de percepción pública, algo en su interior le decía que aún no entendía el verdadero motivo del odio que Javier le tenía. ¿Por qué ese rencor tan visceral? ¿Por qué esa necesidad de borrarla de todo lo que habían construido juntos? La respuesta llegó de forma inesperada, cuando Tomás, su amigo de confianza y antiguo trabajador de la empresa, la llamó para pedirle una reunión urgente. «Lucía, hay algo que debes saber», dijo Tomás, nervioso, cuando se encontraron en un café elegante del centro de Madrid. «¿Qué pasa?», preguntó ella, intrigada. «Javier no es el hombre que crees. Todo su odio hacia ti viene de una verdad que ha intentado enterrar durante años. Sin ti, jamás habría logrado nada». Tomás le contó cómo, años atrás, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, Javier estuvo a punto de rendirse. Fue Lucía quien inyectó su herencia en el negocio, negociando personalmente con proveedores y socios clave para evitar la ruina. Javier nunca soportó esa verdad.
Su ego no le permitía admitir que el imperio millonario que ahora ostentaba debía su existencia a la visión y los sacrificios de su esposa. Él siempre te vio como un recordatorio de su fracaso, explicó Tomás. Por eso te humilla, Lucía, porque en el fondo sabe que sin ti, nunca habría pasado de ser un hombre común. Lucía escuchó en silencio, con una mezcla de tristeza y furia. Recordó los años en que Javier la miraba con admiración, cuando la llamaba su mujer de hierro, cuando celebraban juntos cada contrato firmado. Ahora comprendía que todo ese amor se había corrompido por su inseguridad. Y en ese momento, decidió algo. Ya no se conformaría con vengarse emocionalmente. Quería demostrar al mundo, con hechos, que ella era la verdadera mente detrás del imperio. De vuelta en su mansión, Lucía comenzó a revisar viejos contratos, balances y correos. En medio de los archivos encontró algo inquietante. Movimientos financieros irregulares que involucraban a Javier y Valeria. Transferencias a cuentas desconocidas. Pagos excesivos a empresas fantasma. Lo más grave, desvíos de fondos de las últimas inversiones de la compañía. Era una bomba esperando explotar. Por la noche, recibió un mensaje de Alejandro. ¿Te apetece cenar mañana? Quiero mostrarte algo sobre el proyecto de Marbella. Lucía no dudó. Alejandro se estaba convirtiendo en su aliado más sólido, no solo en negocios, sino también en un terreno que ella no quería reconocer, el de las emociones. Cada vez que hablaba con él, sentía que alguien por fin la veía como la mujer fuerte y brillante que siempre fue. Mientras cenaban en un restaurante de alta gama con vistas a la Gran Vía, Alejandro le hizo una propuesta directa. Lucía, no es momento de pensar en pequeño. Quiero que seas la socia principal del hotel en Marbella. Tú tienes la visión y la fuerza. Yo tengo el capital y los contactos. ¿Y qué pasa si Javier intenta detenernos?, preguntó ella, con una mirada desafiante. Déjalo intentarlo, respondió Alejandro con una sonrisa segura. No hay hombre que pueda con una mujer determinada. Aquella frase se grabó en su mente. Esa noche, Lucía regresó a casa con una determinación renovada. Usaría las pruebas de las irregularidades de Javier para debilitarlo ante los socios. Al mismo tiempo, invertiría con Alejandro para construir algo más grande, más lujoso, más icónico que todo lo que Javier había logrado. El amanecer en Marbella tenía un brillo distinto. Lucía se despertó en la suite presidencial del resort donde Alejandro la había invitado a pasar el fin de semana para afinar los detalles de su nuevo proyecto. A través de los ventanales, el mar Mediterráneo brillaba como una lámina de plata, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con la fragancia de jazmín que impregnaba la habitación. Por primera vez en meses, Lucía no se sentía una pieza rota. Ahora tenía un plan, un socio, y lo más importante, la certeza de que su dignidad valía más que cualquier patrimonio millonario compartido con Javier. Alejandro la esperaba en la terraza privada, vestido con una camisa blanca impecable, sosteniendo una carpeta con cifras, mapas y bocetos del hotel boutique que estaban a punto de crear. Este no será solo un hotel de lujo, dijo con una mirada intensa, será el lugar donde te reinventarás. Lucía sonrió con una mezcla de emoción y cautela. Había pasado demasiado tiempo desconfiando de todo el mundo. Sin embargo, Alejandro tenía algo que la desarmaba, la capacidad de verla no como una víctima, sino como una mujer capaz de conquistar cualquier meta. Durante el desayuno, revisaron las proyecciones de inversión. Los números eran ambiciosos, pero alcanzables. Alejandro no solo aportaba el capital, sino también una red de contactos que abriría puertas en toda Europa. Lucía escuchaba cada palabra con la mente afilada, haciendo preguntas técnicas, ajustando detalles. En su interior, sin embargo, otra batalla comenzaba a librarse. ¿Estaba permitiéndose sentir algo por él? Mientras tanto, Javier comenzaba a perder terreno. Pequeños rumores sobre malas gestiones empezaban a circular en el círculo empresarial. Lucía había sembrado esas dudas con sutileza, compartiendo ciertos datos con socios estratégicos para que la imagen de Javier se resquebrajara poco a poco. Valeria, por su parte, parecía cada vez más desesperada por mantener su lugar, publicando en redes sociales fotos de cenas caras, viajes en yates y joyas de alta gama, como si gritara que su vida estaba llena de lujo. Pero Lucía sabía la verdad. Cuanto más mostraban, más cerca estaban de caer. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del resort, Lucía recibió una llamada de Javier. ¿Qué demonios estás haciendo?, gruñó él, con un tono que mezclaba rabia y miedo. ¿Crees que puedes jugar a ser empresaria sin mí? No estoy jugando, respondió Lucía, con calma.
Simplemente hago lo que siempre hice, trabajar y ganar. Solo que esta vez no será para ti. Esa conversación la dejó con una sensación de victoria, pero también con una certeza. El camino no sería fácil. Sabía que Javier, herido en su orgullo, intentaría boicotear el proyecto. Y fue entonces cuando Alejandro, que había escuchado parte de la conversación, la miró con seriedad. Lucía, este hombre te subestima porque no entiende tu fuerza. Yo sí la veo. Y si me permites, quiero estar a tu lado no solo en los negocios, sino en lo que sea que venga después. Lucía sintió como una parte de ella se derretía con esas palabras. No estaba acostumbrada a que alguien hablara con tanta honestidad. Sin embargo, no podía permitir que el corazón nublara su juicio. No quiero ser salvada, Alejandro. Yo me salvaré sola, le dijo, aunque con una mirada que traicionaba la atracción que sentía por él. Esa noche, en una cena privada en la azotea del resort, Alejandro volvió a sorprenderla. Preparó una mesa iluminada con velas, con vistas al mar, y brindaron con vino italiano. Brindo por tu fuerza, dijo él, levantando la copa. Brindo por el futuro, respondió ella, mirándolo fijamente. Al regresar a su habitación, Lucía se quedó observando su reflejo en el espejo. Era otra mujer, más fuerte, más segura, con una luz en los ojos que había perdido hacía mucho tiempo. La dignidad, entendió, no tiene precio. Es el cimiento sobre el que se construye cualquier imperio, por muy millonario o lujoso que sea. Lucía regresó a Madrid con una determinación que pocas veces había sentido en su vida. Ya no era la mujer que había sido humillada en fiestas públicas ni la esposa que aguantaba las sombras de un marido vanidoso. Ahora volvía con un solo objetivo: cerrar los contratos que darían vida a su nuevo hotel boutique en Marbella, un proyecto que no solo sería un éxito financiero, sino también el símbolo de su renacimiento. Con Alejandro como socio y un equipo de asesores financieros de primer nivel, cada reunión estaba planificada al milímetro. No se trataba solo de negocios. Era una declaración al mercado de que el verdadero talento y visión empresarial llevaban su nombre, no el de Javier. Las reuniones con los inversionistas se celebraron en un rascacielos de la Gran Vía, con una vista panorámica de Madrid que reflejaba el brillo de la ciudad al atardecer. Lucía llegaba siempre impecable, traje de alta gama color marfil, zapatos de tacón italiano y un portafolio lleno de proyecciones sólidas. Cuando tomaba la palabra, el ambiente cambiaba. Su voz era segura, pausada, pero transmitía una autoridad que nadie cuestionaba. Alejandro, sentado a su lado, apenas intervenía, prefería observarla con admiración, consciente de que estaba frente a una mujer que no solo dominaba los números, sino también el arte de inspirar confianza. Invertir en este proyecto no es solo una apuesta financiera, dijo Lucía al final de su presentación. Es apostar por una marca que redefinirá el turismo de alta gama en España, que creará experiencias exclusivas donde el lujo no sea solo una apariencia, sino un estilo de vida. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de varios inversionistas levantando la mano para firmar de inmediato. En menos de 2 semanas, Lucía había asegurado un capital inicial que superaba todas las expectativas. El terreno Marbella ya estaba adquirido, y los equipos de arquitectura y diseño habían comenzado a trabajar en los planos. El hotel no sería simplemente un alojamiento, sino una joya arquitectónica con suites panorámicas, spas de nivel internacional y restaurantes donde los mejores chefs del mundo ofrecerían menús personalizados. Cuando Javier se enteró por terceros, su reacción fue tan violenta como predecible. ¿Cómo que Lucía tiene su propio proyecto?, rugió, golpeando la mesa de caoba de su despacho con tanta fuerza que Valeria dio un respingo. Eso parece, dijo Valeria con una sonrisa amarga y un deje de celos. Y, por lo que escuché, Alejandro está detrás de todo. Javier apretó los dientes, sintiendo como el orgullo herido lo consumía. Para él, el éxito de Lucía no era una noticia empresarial, sino una afrenta personal. Decidido a recuperar el control, Javier se presentó sin previo aviso en el terreno donde comenzaban las obras del hotel. Lucía estaba revisando los planos con el arquitecto cuando escuchó el rugido de un coche deportivo frenando bruscamente. Giró y lo vio. Javier, con su traje oscuro y un rostro marcado por la ira, avanzando hacia ella con pasos agresivos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó con voz ronca. Este hotel nunca va a existir. Lucía, erguida y con una calma glacial, lo miró a los ojos. Este hotel será una obra maestra, Javier.
Y lo mejor de todo, es que no necesitaré tu aprobación para lograrlo. La tensión era tan densa que los trabajadores dejaron de moverse, observando la escena como si fueran testigos de un duelo. Alejandro apareció justo en ese momento, bajando de su coche con la serenidad de quien sabe que tiene las cartas ganadoras. Se colocó al lado de Lucía, su presencia irradiando una autoridad tranquila. Si tienes algo que decir, Javier, dilo con respeto, intervino Alejandro, su voz firme pero contenida. Aquí ya no tienes poder. Javier, incapaz de controlar su furia, se quedó en silencio unos segundos, mirando a Lucía como si no la reconociera. Finalmente, dio media vuelta y se marchó, pero su gesto lo decía todo. No pensaba quedarse quieto. Lucía lo observó alejarse con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que la guerra no había terminado, pero ahora tenía armas y aliados para enfrentarlo. Esa misma noche, Alejandro organizó una cena para celebrar la firma de los contratos. Eligió uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, situado en la última planta de un edificio con vistas panorámicas a toda la ciudad. El ambiente era íntimo, con luces tenues y música de jazz en vivo. Hoy marcamos el inicio de una nueva era, dijo Alejandro, alzando su copa de vino tinto. Y tú, Lucía, eres el corazón de todo esto. Ella lo miró en silencio, sintiendo cómo esas palabras atravesaban la coraza que había construido para protegerse. En sus ojos había algo más que gratitud, una chispa de emoción que no se atrevía a nombrar. Sin embargo, una parte de Lucía no podía ignorar la sensación de peligro. Sabía que Javier no era del tipo que aceptaba perder con elegancia. Aunque ahora ella tenía el capital, la estrategia y la visión, algo en su interior le advertía que su exmarido intentaría algo para detenerla. Esta batalla apenas comienza, pensó mientras brindaba con Alejandro, con la mirada fija en el horizonte de Madrid iluminada por las luces de la noche. Las noticias sobre el nuevo proyecto de Lucía se esparcieron como una tormenta imparable. Cada portal digital, revista especializada en negocios y programas de televisión dedicaban titulares a lo que llamaban el resurgir de la reina invisible. La mujer que durante años había permanecido en las sombras, ahora brillaba con luz propia, dejando claro que no solo había estado al lado de Javier en el pasado, sino que había sido la verdadera mente maestra detrás de sus inversiones millonarias. Las portadas mostraban su rostro sereno y seguro, acompañado de frases como Lucía Fernández, la empresaria que desafía a los gigantes, el nuevo resort de lujo en Marbella promete cambiarlo todo, y la mujer que convirtió la traición en éxito. Mientras tanto, Valeria no podía soportar la comparación constante. Acostumbrada a brillar a costa del nombre de Javier, la idea de ser opacada por Lucía le resultaba intolerable. Pasaba horas revisando su teléfono, navegando entre artículos y comentarios en redes sociales, cada uno más doloroso que el anterior. Muchos internautas la calificaban como una sombra sin mérito propio y no faltaban los que decían abiertamente: Valeria no le llega ni a los talones a Lucía. Una tarde, en la mansión de Javier, Valeria aguardaba en el salón principal, decorado con piezas de arte contemporáneo y sofás de terciopelo azul. Llevaba un vestido ajustado de alta gama, intentando mantener la apariencia de la mujer perfecta, mientras Javier hablaba con sus socios por teléfono desde su despacho. Los titulares en su móvil eran una bofetada tras otra. Lucía inaugura el proyecto de lujo más ambicioso del año. Nueva empresaria de alta gama conquista Marbella. Con el ceño fruncido, Valeria murmuró para sí: ¿por qué parece que todo el mundo habla de Lucía? Su voz amarga resonó en el salón. Javier, al salir de su despacho, la escuchó y respondió con frialdad: porque los periodistas buscan escándalos. No te preocupes, la haré caer antes de que termine su hotel. Pero la realidad era muy distinta a lo que Javier pretendía creer. Algunos de sus inversores más importantes habían empezado a mostrar interés por el nuevo resort de Lucía, e incluso algunos contactos clave se habían comunicado con Alejandro para colaborar. Javier, desesperado por recuperar terreno, organizó esa misma noche una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, con Valeria como su anfitriona oficial. El restaurante era un espectáculo de lujo: mesas de mármol negro, lámparas de cristal y un menú diseñado por un chef con 2 estrellas Michelin. Javier pretendía impresionar, pero Valeria, lejos de ayudar, terminó arruinando la velada. Durante la conversación con los inversionistas, en lugar de mantener una postura elegante, cometió un error fatal. Me encanta estar rodeada de gente tan importante como ustedes, dijo, jugando nerviosa con su copa de vino.
Nunca imaginé que estos hoteles millonarios fueran tan rentables. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Algunos inversionistas intercambiaron miradas, incómodos con la superficialidad de Valeria. Uno de ellos incluso fingió recibir una llamada para no seguir escuchándola. Javier, rojo de vergüenza, apretó los dientes bajo la mesa. Esa misma noche, Lucía se enteró del episodio a través de un socio que había asistido. No pudo evitar sonreír. Sabía que Valeria nunca podría ser una rival real. Su reino de apariencias se desmoronaría por sí solo. Mientras Javier y Valeria lidiaban con sus problemas, Lucía y Alejandro trabajaban sin descanso en el diseño de su resort. Sus jornadas eran largas, pero llenas de creatividad y complicidad. Reuniones con arquitectos, diseñadores de interiores y especialistas en experiencias de lujo ocupaban cada minuto. Querían que el resort ofreciera algo único: suites de alta gama con vistas panorámicas al Mediterráneo, spas con tratamientos japoneses y un restaurante que atrajera a chefs con estrellas Michelin. La química entre Lucía y Alejandro era evidente. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una energía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, tras finalizar una intensa reunión, Alejandro la invitó a su ático en Marbella para relajarse con una copa de vino. La terraza del ático era un sueño. Una piscina infinita iluminada, un piano de cola en la sala principal y el sonido de las olas mezclándose con una suave brisa marina. Alejandro descorchó una botella de vino francés y sirvió 2 copas. La miró con una seriedad que hizo que el corazón de Lucía latiera con fuerza. «Lucía», comenzó, «sé que lo último que quieres ahora es hablar de sentimientos, pero no puedo seguir callando». «Alejandro», murmuró ella, incapaz de apartar la vista, «te admiro, no solo por tu talento, sino por la mujer que eres. Desde que llegaste a mi vida, todo tiene un sentido distinto». Lucía guardó silencio, mirando el horizonte iluminado por la luna. Dentro de ella había un conflicto. Una parte de su alma quería entregarse a esa nueva emoción, pero otra seguía marcada por la traición de Javier. «No sé si estoy lista», confesó con voz suave. «Mi vida es un caos ahora mismo». Alejandro le tomó la mano con delicadeza. «Entonces déjame estar a tu lado mientras encuentras tu equilibrio». Mientras esta conexión crecía, Valeria se hundía en su desesperación. Sentía que Javier, cada vez más enfocado en no perder su imperio, la ignoraba. Para llamar su atención, organizó una sesión de fotos en un yate privado, posando con joyas y vestidos de alta gama. Publicó las imágenes en redes sociales, pero en lugar de elogios, recibió críticas devastadoras. Valeria, más lujo que sustancia, intentando copiar a Lucía, pero sin clase. Lucía, al ver esas publicaciones, no sintió odio ni envidia, solo una sensación de triunfo silencioso. Sabía que la caída de Javier y Valeria sería inevitable. No necesitaba atacarlos de frente. Su mejor arma era seguir construyendo su imperio con visión, paciencia y elegancia. Todo caerá por su propio peso, pensó, mientras observaba los planos finales de su resort junto a Alejandro. Lucía llevaba más de un mes afinando cada mínimo detalle de la apertura de su resort en Marbella. No se trataba de inaugurar un hotel, sino de presentar una declaración de guerra elegante y silenciosa al mundo que alguna vez la ignoró. Si iba a demostrar que era una empresaria de alto nivel, debía hacerlo en el escenario perfecto, un evento donde lujo, poder e inversiones millonarias se fusionaran como en una obra maestra. Cada día revisaba los avances con un ojo crítico, desde la elección de las orquídeas de Tailandia para la decoración floral, hasta el diseño de los uniformes de personal, confeccionados en Italia. Alejandro se encargaba de coordinar con los arquitectos los últimos retoques estructurales. Juntos recorrían pasillos llenos de luz natural y paredes adornadas con arte contemporáneo. «Quiero que cada espacio cuente una historia», le decía Lucía al equipo de diseño, con una seguridad que inspiraba respeto. Las reuniones en la sala de conferencias del resort eran casi ceremoniales. Mesas de madera de roble, lámparas de cristales Swarovski, pantallas mostrando proyecciones 3D de las áreas del hotel y un equipo que no podía dejar de mirarla con admiración. «Quiero que cada invitado sienta que ha entrado en un nuevo mundo», ordenó Lucía, con un brillo decidido en los ojos. «No es solo un hotel, es un símbolo de lo que una mujer puede lograr cuando toma el control». La lista de invitados parecía una edición de la revista Forbes. Empresarios del sector turístico, magnates del lujo, inversores internacionales, diseñadores de moda, estrellas de cine y chefs con estrellas Michelin.
Cada nombre era seleccionado con precisión. Fue en una de esas reuniones de planificación cuando Lucía dejó a Alejandro boquiabierto. Voy a invitar a Javier y Valeria. Él arqueó una ceja, incrédulo. ¿Estás segura de que quieres eso? No tienes nada que demostrarles. Lucía bebió un sorbo de café y respondió con una calma que escondía fuego. Precisamente por eso. Quiero que vean con sus propios ojos lo que significa ser verdaderamente independiente. Días después, la elegante invitación llegó a la mansión de Javier. Un sobre blanco con bordes dorados y letras grabadas con el nombre Javier Montero. Al leerlo, su expresión se transformó en una mezcla de furia y curiosidad. ¿Ahora se atreve a retarme con su propio evento?, bufó, lanzando la invitación sobre la mesa de mármol. Valeria, tumbada en el sofá mientras revisaba su móvil, esbozó una sonrisa venenosa. Deberías ir. Nada nos daría más placer que demostrarle que seguimos siendo más grandes que ella. ¿Más grandes?, replicó Javier, con una sonrisa amarga. Te aseguro que esta noche será para ella lo que siempre fue, un capricho pasajero. Pero lo que Javier ignoraba era que Lucía había preparado una jugada maestra. No solo presentaría el hotel, sino que revelaría una alianza millonaria con fondos internacionales que dejaría obsoletos todos los contratos que él había firmado en su vida. La noticia sería una bomba en el mundo empresarial. La semana previa a la inauguración fue un torbellino. Lucía y Alejandro recorrieron cada rincón del resort. Los jardines, con esculturas de artistas europeos, parecían escenarios de una película de arte. Las suites de alta gama estaban listas con ropa de cama de algodón egipcio, amenities de marcas exclusivas y detalles personalizados para los invitados VIP. Está perfecto, dijo Alejandro, admirando la meticulosa atención al detalle. Esto no es solo un hotel, Lucía, es tu victoria. Mi victoria aún no ha comenzado, respondió ella, sonriendo con un misterio que lo dejó intrigado. Mientras tanto, los rumores comenzaron a inquietar a Javier. Varios de sus socios cancelaron reuniones, argumentando que asistirían a la inauguración de Lucía. Uno de sus inversores más importantes incluso se atrevió a preguntarle si pensaba asociarse con ella. Aquello fue un golpe directo a su orgullo. Si Lucía cree que puede humillarme públicamente, está muy equivocada, pensó, apretando los puños con furia. Decidió que asistiría, no como invitado, sino como adversario en una partida que no estaba dispuesto a perder. La noche antes del evento, Lucía no pudo evitar tomarse un momento de calma. Desde la suite principal del resort, observaba las luces de Marbella reflejadas en el mar. La ciudad parecía vibrar con anticipación. Alejandro entró con 2 copas de vino tinto, vestido de manera informal pero con esa elegancia natural que lo caracterizaba. Mañana será tu noche, dijo, entregándole una copa. Lucía sostuvo la copa con una sonrisa tranquila. No, Alejandro. Mañana será el inicio de algo mucho más grande. Él la miró con admiración. Te ves diferente, más poderosa. Lucía giró hacia el ventanal, contemplando la luna sobre el Mediterráneo. Es la calma antes de la tormenta, dijo con voz suave. Sé que mañana arrasaremos con todo. Alejandro dio un sorbo al vino y se acercó un poco más. Lucía, lo que estás a punto de hacer no es solo un negocio. Es una declaración al mundo de quién eres. Estoy orgulloso de ti. Ella lo miró, sin decir nada, pero sus ojos hablaban más que cualquier palabra. Sabía que esa noche sería decisiva. Lucía no estaba nerviosa. Sentía algo mucho más intenso, la paz peligrosa de quien está lista para ganar. Sabía que al día siguiente, cuando las puertas del resort se abrieran, el círculo empresarial de España sería testigo de la transformación de una mujer que pasó de ser invisible a convertirse en una leyenda. Lucía despertó temprano el día del evento. Pero en su mente no había nervios, solo una claridad absoluta. Sabía que esa noche no solo presentaría su hotel de lujo al mundo, sino que daría un golpe maestro que marcaría el final del reinado de Javier. Desde su suite con vista al mar, contempló el amanecer mientras una copa de café humeante descansaba sobre una mesa de cristal. Cada detalle de su vida había cambiado desde que decidió luchar por su dignidad. Ahora, no era solo una mujer despechada, era una estratega en medio de una batalla millonaria donde el prestigio y el poder estaban en juego. Alejandro entró en la habitación, impecable con una camisa blanca y el cabello ligeramente despeinado, llevando una carpeta llena de informes. Todo está listo, dijo con su voz grave, mientras colocaba los documentos sobre la mesa. Lucía lo miró con gratitud,
sintiendo una complicidad que iba más allá de los negocios. Él era el único que había creído en su talento cuando todos la veían como una sombra de Javier. Juntos, habían creado algo que nadie podría ignorar. Hoy el mundo sabrá quién soy realmente, respondió ella con una sonrisa decidida. Los días previos al evento habían sido un torbellino. Lucía había gestionado entrevistas con medios internacionales. Se había reunido con chefs galardonados con estrellas Michelin y había firmado contratos con firmas de alta gama para convertir su hotel en un destino único. No se trataba solo de ofrecer suites lujosas. Cada rincón del resort estaba pensado para ofrecer experiencias exclusivas, spas con tratamientos traídos de Japón, restaurantes con menús personalizados y un servicio que rivalizaría con los mejores hoteles del mundo. Todo eso, financiado con sus propias inversiones y el respaldo de Alejandro. Mientras Lucía crecía, Javier se hundía. Los rumores sobre una posible quiebra empezaban a circular en la prensa económica. Los contratos que alguna vez eran su orgullo comenzaban a desmoronarse por su mala gestión y por las sospechas de fraude que, casualmente, alguien había filtrado en el momento preciso. Lucía no necesitaba decir que había sido ella. Bastaba con ver su sonrisa tranquila para adivinarlo. Valeria, cada vez más insegura, empezó a alejarse de Javier, dándose cuenta de que su hombre poderoso estaba perdiendo su brillo. Ese mismo día, mientras Lucía ultimaba los preparativos, Javier hizo varias llamadas desesperadas. Intentó contactar a antiguos socios para recuperar contratos, pero muchos ya habían migrado al nuevo proyecto de Lucía. Su orgullo herido lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Asistiría al evento con Valeria, decidido a recuperar el control, o al menos, a salvar lo que quedaba de su imagen. Quiero que vean que sigo siendo el hombre más importante en este negocio, dijo con arrogancia, aunque por dentro sentía miedo. La tarde antes de la gala, Lucía recorrió el resort como una reina supervisando su reino. Cada detalle era perfecto. Las lámparas de cristal colgaban como cascadas de luz, las fuentes del jardín reflejaban el atardecer y las suites de alta gama estaban listas para recibir a la élite empresarial. Alejandro la acompañaba, admirando la perfección del proyecto. Esto es más que un hotel, Lucía. Es una declaración de guerra, pero con elegancia, comentó él, mientras le ofrecía su mano para ayudarla a subir una escalera de mármol blanco. Lucía no respondió de inmediato. Caminó por el vestíbulo principal, sintiendo el peso de los recuerdos, pero también la fuerza del presente. Sabía que Javier no entendería nunca lo que había hecho. Para él, todo era cuestión de dinero y poder. Para ella, en cambio, este proyecto era la prueba de que una mujer podía resurgir de las cenizas con más fuerza que antes. Esto es mío, pensó, tocando con la mano la baranda dorada de la escalera, como si marcara su territorio. Por la noche, antes de vestirse para la gala, Lucía se tomó un momento para mirarse al espejo. El vestido elegido era un diseño exclusivo de seda negra, con bordados en hilo de plata, creado por un diseñador español famoso en el mundo de la alta moda. No era solo una prenda, era una armadura. Con cada joya que se colocaba, discreta pero costosa, sentía que el pasado quedaba atrás. No era la mujer humillada de meses atrás. Ahora era una figura de poder. Mientras Lucía se preparaba, Javier y Valeria también lo hacían, aunque su atmósfera era completamente distinta. En su mansión, la tensión era palpable. Javier se bebía un whisky tras otro, intentando convencerse de que no había perdido. Valeria, en cambio, solo pensaba en las cámaras y en cómo aparecer radiante para mantener su imagen. Si ella quiere guerra, la tendrá, murmuró Javier, aunque su voz carecía de convicción. La gala comenzó a las 8 en punto. Los invitados llegaron en coches de lujo, con choferes y flashes de cámaras capturando cada instante. El vestíbulo principal estaba iluminado por una cascada de luces doradas y una alfombra roja que parecía infinita. Lucía, acompañada por Alejandro, caminó entre los fotógrafos con una seguridad que deslumbraba. Cada paso suyo era una declaración silenciosa. Había vuelto, más fuerte que nunca. Cuando Javier entró al salón, la atención se desvió hacia él, pero no como antes. Ya no era el hombre admirado. Ahora era el hombre cuya caída todos esperaban ver. Lucía lo saludó con una sonrisa fría, como quien saluda a un extraño. Valeria intentó mantener una actitud arrogante, pero al ver la magnitud del evento, su sonrisa se volvió rígida. Durante la cena, los discursos comenzaron. Lucía subió al escenario con la elegancia de una reina y habló de su proyecto, del esfuerzo y de las nuevas alianzas internacionales.
Cada palabra suya era un dardo dirigido al orgullo de Javier. Este hotel es la prueba de que el verdadero lujo nace de la visión y el coraje, no del ego, dijo, mirando fugazmente hacia la mesa donde Javier y Valeria estaban sentados. Los aplausos resonaron en todo el salón. Javier intentó levantarse para dar un discurso improvisado, pero los organizadores lo detuvieron. Esa noche, él no era la estrella. Lucía bajó del escenario. Mientras regresaba a su mesa, Alejandro le tomó la mano. «Es tu noche, disfrútala», le susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que el poder estaba de nuevo en sus manos. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de recuperar tu dignidad frente a todos los que te humillaron, ¿lo harías con elegancia y estrategia como Lucía, o preferirías desaparecer para siempre? El gran salón del resort brillaba como un palacio moderno diseñado para la élite. Las lámparas de cristal tallado reflejaban luces cálidas sobre las mesas cubiertas con manteles de seda, y las orquídeas blancas traídas de Tailandia desprendían un aroma sutil y elegante. Cada rincón había sido pensado para deslumbrar. Los espejos de marco dorado, las esculturas minimalistas, las copas de cristal baccarat y las velas aromáticas creando una atmósfera de lujo absoluto. Desde lo alto de la majestuosa escalera de mármol blanco, Lucía contemplaba el resultado de años de lucha y planificación. Esa noche no solo inauguraba un resort de alta gama, sino una nueva etapa de su vida. El murmullo de los invitados, todos miembros de la élite empresarial, creaba un ambiente vibrante. Hombres con trajes a medida, relojes suizos y mujeres con joyas dignas de subastas millonarias llenaban el salón con conversaciones sobre inversiones, proyectos y oportunidades. Lucía los observaba uno a uno con calma, consciente de que cada persona allí presente estaba a punto de presenciar no solo una inauguración, sino un mensaje. Ella había resurgido más poderosa que nunca. Alejandro, impecable en su traje negro italiano con solapas satinadas, subió los escalones hasta llegar a su lado. Llevaba en la mano 2 copas de champán francés, cuyo burbujeo parecía cantar una victoria anticipada. «Todo está listo», murmuró, entregándole la copa y rozando levemente su mano. «Esta noche serás la mujer más poderosa de esta sala». Lucía, con un vestido de seda color marfil que abrazaba sus curvas con una elegancia majestuosa, tomó un sorbo sin apartar la mirada de la entrada. Sabía que Javier aparecería con su arrogancia habitual, intentando robarle protagonismo. Su intuición no falló. Pasadas las 9, las puertas se abrieron y ahí estaba él, con su traje oscuro de corte inglés y esa sonrisa falsa que apenas podía sostener. El murmullo se intensificó. Algunos invitados lo saludaron con una cortesía distante, mientras otros lo observaban con curiosidad morbosa. Valeria, colgada de su brazo como un trofeo, vestía un diseño dorado cargado de pedrería que más que sofisticación gritaba desesperación. Lucía, desde lo alto, notó algo más allá de la sonrisa de Valeria. Miedo. Sabía que aquella mujer temía quedar eclipsada en un lugar donde Lucía brillaba por mérito propio. La velada avanzó con una cena diseñada por un chef con 3 estrellas Michelin. Los invitados degustaron platos como carpaccio de Wagyu, caviar beluga y postres elaborados con chocolate suizo, acompañados por vinos de bodegas exclusivas. Lucía se movía entre las mesas con una elegancia innata, recibiendo elogios y respondiendo preguntas de periodistas internacionales. Alejandro, siempre un paso detrás, no la protegía, la impulsaba, dándole espacio para que brillara con todo su esplendor. «Es tu escenario, Lucía», susurró en un momento, mientras la veía responder a las cámaras con una seguridad fascinante. Las entrevistas comenzaron a transmitirse en directo en pantallas gigantes dentro del salón. Lucía habló con serenidad, pero con una pasión que atrapaba a cualquiera que la escuchara. El verdadero lujo no está solo en el diseño, sino en la experiencia, en hacer que cada persona se sienta parte de algo único y extraordinario. Eso es lo que buscamos en este resort. Los aplausos resonaron como un trueno elegante. Javier, sentado a pocos metros, apretaba la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Intentaba sonreír, pero en sus ojos ardía una rabia imposible de ocultar. Valeria, notando su tensión, le tocó el brazo como queriendo calmarlo, pero él la apartó con brusquedad. En medio de los discursos, Alejandro subió al escenario. «Hoy celebramos no solo un nuevo resort de alta gama», anunció con voz grave y firme, sino el nacimiento de una visión que cambiará el concepto de hospitalidad en Europa. «Esta visión tiene nombre y rostro»,
Lucía Fernández. Los flashes iluminaron el rostro de Lucía mientras la sala estallaba en aplausos. Lucía subió al escenario con paso firme, su vestido marfil brillando bajo las luces. Tomó el micrófono y recorrió con la mirada cada rincón del salón, deteniéndose apenas un segundo en Javier. Este hotel no es solo una inversión, comenzó con voz clara. Es una prueba de que la grandeza se construye con sacrificio, con pasión y con una visión auténtica, no con ego ni vanidad. El salón enmudeció. Sus palabras, aunque elegantes, estaban cargadas de un significado que Javier comprendió de inmediato. Después de su discurso, Lucía sorprendió a todos con un anuncio final. Una alianza millonaria con un grupo de inversores europeos que colocaría a su marca en el mapa internacional. Los invitados quedaron boquiabiertos. Fue entonces cuando Javier, incapaz de contenerse, se levantó de golpe y gritó: «Esto es una farsa. Tú nunca hubieras logrado nada sin mí». El salón se llenó de murmullos. Las cámaras giraron para enfocarlo, y su rabieta quedó registrada en decenas de teléfonos. Valeria intentó hacerlo sentar, pero Javier estaba fuera de control. Lucía, en cambio, no perdió la calma. Se acercó al borde del escenario, con una serenidad que imponía respeto. «Javier, nunca estuve detrás de ti, siempre estuve delante. Tú solo te quedaste mirando». Un silencio abrumador cubrió la sala. Luego, los aplausos estallaron, más fuertes y prolongados que nunca. Algunos invitados se pusieron de pie, admirando la fuerza de Lucía. Alejandro la tomó de la mano cuando bajó del escenario, y en ese gesto ella sintió que su dignidad, tantas veces pisoteada, estaba intacta y más viva que nunca. Javier, con el rostro desencajado, salió del salón arrastrando a Valeria, que apenas podía seguirle el paso. Afuera, las cámaras captaron cada segundo de su derrota. Aquella imagen sería portada al día siguiente, el magnate derrotado por su exmujer. Lucía, mientras tanto, brindaba con sus invitados, su mirada fija en un horizonte que ahora dependía únicamente de ella. La noticia del escándalo en la gala del resort de Lucía recorrió España en cuestión de horas. Los medios no hablaban de otra cosa. Lucía Fernández brilla en Marbella mientras Javier pierde el control, la empresaria que se levantó de las cenizas. Los videos del estallido de Javier se volvieron virales, dejando en evidencia su temperamento y su evidente envidia. Los socios que aún lo respaldaban comenzaron a distanciarse. Para muchos, el verdadero cerebro del imperio siempre había sido Lucía, y ahora ya no quedaban dudas. En su mansión, Javier pasaba horas frente al televisor, viendo una y otra vez las imágenes de la gala. Valeria, cada vez más incómoda, evitaba cruzar palabra con él. Ya no veía en Javier al hombre poderoso y millonario que la había deslumbrado. Ahora lo veía como un hombre derrotado, incapaz de mantener la calma. «Si sigues así, todo el mundo te dará la espalda», le dijo una noche, mientras recogía sus joyas de alta gama para guardarlas. Javier no respondió, pero el veneno de la humillación le carcomía por dentro. Lucía, en cambio, amanecía con una sensación de victoria silenciosa. No celebraba con gritos ni con arrogancia, sino con la satisfacción de saber que había recuperado su lugar. Alejandro la acompañaba en cada paso, pero se mantenía respetuoso, dándole el espacio necesario para brillar por sí misma. Durante una reunión con nuevos inversores, Lucía habló de la próxima fase del proyecto, expandir su marca hacia destinos exclusivos en Ibiza y Santorini. Los números no mentían. Su plan era sólido, rentable y seductor. Mientras los contratos de Lucía crecían, los de Javier se desmoronaban. Varias marcas de lujo rompieron acuerdos con su empresa tras el escándalo mediático. Sus cuentas comenzaron a mostrar cifras alarmantes, y algunos socios lo culparon directamente de la caída del valor de sus acciones. «Esto es culpa de tu ego», le dijo un inversor por teléfono, antes de colgarle sin esperar respuesta. Una tarde, Javier decidió enfrentar a Lucía en persona. Se presentó sin previo aviso en el resort de Marbella. Alejandro lo recibió en la entrada, con una sonrisa irónica. «Vaya, si es el hombre que pensaba que podía humillar a una reina», comentó Alejandro, mientras lo bloqueaba. «Quiero hablar con Lucía», gruñó Javier. «Ella no quiere hablar contigo. Y si vienes aquí para pelear, perderás más que tu orgullo». Lucía, al enterarse de su presencia, decidió salir a enfrentarlo. Lo hizo con la cabeza en alto, vestida con un conjunto de alta gama color marfil. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó con frialdad. «Quiero que pares esto», dijo él, con la voz cargada de desesperación.
No puedes seguir hundiéndome. Yo no te estoy hundiendo. Tú cavaste tu propio pozo, respondió ella, sin levantar la voz. El intercambio de miradas fue intenso, casi doloroso. Javier intentó recordarle viejos tiempos, pero Lucía ya no era la mujer que lo había amado ciegamente. Era una mujer nueva, una empresaria que había aprendido a valorar cada centímetro de su dignidad. Lo perdiste todo cuando me subestimaste, dijo, antes de darse la vuelta y dejarlo solo. Esa noche, Lucía organizó una cena íntima con Alejandro en la terraza del hotel. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y el sonido del mar era el único testigo de su conversación. ¿Lo lograste?, preguntó Alejandro, alzando su copa. No del todo, respondió ella con una sonrisa. Aún falta el último golpe. Mientras tanto, Valeria abandonó a Javier. Lo hizo con una nota corta, dejándole claro que no iba a perder su juventud al lado de un hombre en decadencia. Fue el golpe final para Javier, que se quedó solo en una mansión vacía, rodeado de recuerdos y contratos rotos. La prensa lo perseguía sin piedad. El magnate que cayó de la cima, titulaban las portadas, mientras sus imágenes de la gala seguían circulando como un ejemplo de orgullo mal gestionado. Javier, encerrado en su oficina, solo podía pensar en la frase de Lucía: tú cavaste tu propio pozo. Lucía, en cambio, seguía avanzando. Cada día recibía nuevas propuestas de colaboración y su nombre comenzaba a sonar como una de las empresarias más influyentes de España. Alejandro la observaba con admiración, consciente de que su fuerza no residía solo en los millones que ahora controlaba, sino en su capacidad de levantarse. Esa noche, mientras caminaba descalza por la playa frente a su resort, Lucía comprendió que su victoria no era solo económica, era emocional. Había recuperado su dignidad, su paz y su voz. Y lo mejor estaba aún por llegar, un nuevo comienzo. El amanecer sobre Marbella parecía una pintura hecha a medida para Lucía. Desde el balcón de la suite presidencial de su resort, observaba el mar teñido de tonos dorados y naranjas mientras el viento suave acariciaba su cabello. Ya no sentía el peso del pasado. Lo que una vez fue dolor ahora era aprendizaje. Había conquistado algo más valioso que cualquier patrimonio millonario: la libertad de ser ella misma, sin pedir permiso ni disculpas. Alejandro apareció con 2 tazas de café y esa sonrisa que se había vuelto parte de sus mañanas. Hoy empieza una nueva era para ti, dijo, acercándose. Lucía asintió, sosteniendo la taza con ambas manos. Aunque sabía que aún quedaban retos, el simple hecho de estar allí, con un proyecto propio y una vida reconstruida, le daba una sensación de triunfo imposible de describir. Hoy empieza para nosotros, respondió ella, con un brillo en los ojos que lo hizo sonreír. El resort estaba funcionando mejor de lo esperado. Cada día, personalidades de la alta gama llegaban para hospedarse: directores de cine, empresarios internacionales, modelos de revistas de lujo. Lucía no solo administraba el negocio, se había convertido en el alma del lugar, supervisando cada detalle como si fuera una obra de arte viviente. Alejandro admiraba su dedicación, su forma de equilibrar la elegancia con la eficiencia. Eres la verdadera definición de éxito, le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines iluminados por luces tenues. Por su parte, Javier había desaparecido del radar público. Algunos decían que había vendido parte de sus propiedades para cubrir pérdidas. Otros aseguraban que estaba en el extranjero intentando comenzar de cero. Lucía, lejos de sentir odio, sentía una extraña paz. Ya no necesitaba demostrarle nada. La guerra había terminado, y ella había ganado sin perder su esencia. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el vestíbulo del resort, Lucía pensó en todo lo que había recorrido. Los años de sacrificio, la traición, la humillación pública, las lágrimas que habían caído en silencio. Ahora todo eso parecía un pasado lejano. Si tuve que perderlo todo para encontrarme, valió la pena, susurró para sí misma. Alejandro, siempre atento, se acercó con una propuesta inesperada. Quiero que viajemos juntos a París la próxima semana, dijo. Necesitamos explorar nuevas alianzas para expandir la marca. ¿París?, preguntó Lucía, sonriendo. ¿Negocios o placer? Un poco de ambos, respondió él con una mirada cómplice. El corazón de Lucía se aceleró. Aunque no se había permitido pensar en el amor desde su separación, con Alejandro era diferente. Él no intentaba opacarla ni dominarla. Al contrario, la impulsaba a crecer, a ser mejor. Esa noche, mientras cenaban en la azotea del hotel,
Él tomó su mano. Lucía, contigo no se trata solo de negocios, se trata de futuro. Las palabras de Alejandro la sorprendieron, pero no la asustaron. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía abrir su corazón sin miedo. No porque lo necesitara, sino porque lo quería cerca. Alejandro, gracias por no intentar salvarme, porque yo aprendí a salvarme sola, respondió con una sinceridad que lo conmovió. En paralelo, el nombre de Lucía se consolidaba como sinónimo de elegancia, visión y poder en el mundo empresarial. Revistas de negocios la llamaban la empresaria que redefinió el lujo en España. Invitaciones a conferencias internacionales y entrevistas en cadenas televisivas comenzaban a llegar. Lucía sabía que el éxito no era solo fama, sino la capacidad de inspirar a otros a creer en sí mismos. Un fin de semana, organizó una gala benéfica en el resort, recaudando fondos para apoyar a mujeres emprendedoras. Si yo pude salir adelante, cualquiera puede hacerlo, dijo en su discurso, con lágrimas contenidas. La ovación fue ensordecedora. Alejandro, desde el fondo de la sala, la observaba como si estuviera viendo a la mujer más poderosa y hermosa del mundo. Con el tiempo, Lucía decidió viajar. Quería ver más allá de España, conocer nuevas culturas y expandir su marca a otros países. Quiero que este resort sea solo el primero de muchos, le comentó a Alejandro, mientras hacían planes para abrir una sucursal en Dubái. Su ambición era grande, pero su corazón, más aún. El último día de verano, Lucía caminó descalza por la playa frente al hotel, con el sonido de las olas como telón de fondo. Cerró los ojos y respiró profundo. No había odio, no había dolor, solo gratitud por todo lo que había vivido. Alejandro la alcanzó, tomándola de la mano. ¿Lista para lo que viene?, preguntó él. Lucía sonrió. Más que lista, preparada para todo. La mujer que una vez fue humillada ahora era un símbolo de fuerza. Y en ese momento, mirando el horizonte, supo que no era el final, sino el inicio de una historia aún más grande. Un nuevo comienzo. Hoy viste cómo unas palabras llenas de odio pueden intentar romper un corazón, pero también viste que la verdadera fuerza viene cuando la verdad sale a la luz. ¿Y si te dijera que esta no fue la primera vez que él la humilló por dinero? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde verás el momento en que dijo que ni siquiera la soportaría si no fuera por su riqueza, y cómo esa misma noche ella descubrió su peor secreto. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender esa revelación te hará ver toda esta historia con otros ojos. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.